que oponerse al concepto de soberanía nacional. Hay que oponerse a la idea de que el conjunto de la población tiene potestad para gobernar a las minorías, de que las mayorías tienen derecho a arramblar y a conculcar los derechos de las minorías. Y si no, solo queda defender que las minorías tienen que plegarse a las mayorías. El liberalismo, por supuesto que es democrático, pero es democrático de libre adscripción. Lo que no acepta el liberalismo, lo que no tolera el liberalismo, es que a mí me incluyan en un grupo al que yo no he querido formar parte y que, por tanto, las decisiones de la mayoría de ese grupo al que yo no me he querido integrar conculquen mis libertades. Si mañana nos anexiona un Estado totalitario o un Estado democrático en las formas, pero que donde se vote conculcar las libertades de las personas, ¿qué obligación tengo yo de someterme a esa mayoría que quiere conculcar mis libertades y que me ha anexionado por la fuerza a su cuerpo nacional, a su asamblea constituyente? ¿O es que acaso los derechos no son de las personas? ¿O es que acaso los derechos son de los grupos políticos estatales organizados para quitarles y despojar a las personas de sus propiedades y de sus libertades? Mis derechos dependen de que un conjunto de personas se logren imponer sobre mí. ¿Qué derechos son esos? No son derechos, son licencias. Licencias a la libertad que me otorgan otros. Al final, el debate de la renta básica es ese. Si una persona tiene un derecho incondicional a recibir una renta básica, es que otra persona tiene una obligación incondicional a pagársela. Y si una persona tiene una obligación incondicional a trabajar y a entregarle el fruto de su trabajo, obligación coactiva, a otra persona, eso se llama esclavitud. Lo podremos camuflar como queramos, lo podremos camuflar a través del sistema fiscal, pero es esclavitud. Es trabajar a tiempo parcial en contra de mi voluntad para un tercero. Si todos quisiéramos cobrar la renta básica, imaginemos una sociedad hiperaustera donde la gente se conformara con recrearse en los placeres vitales, con no producir nada que no le gusta producir, porque trabajar, por ejemplo, en el campo, en la mina, etcétera, es muy desagradable. Yo he trabajado, por cierto, en el campo, para que no creáis que vengo de una élite ultra privilegiada. Es muy desagradable y nadie quiere hacerlo si puede evitarlo, o muy pocos quieren hacerlo si pueden evitarlo. ¿Quién produciría todos esos bienes que sí queremos comprar si todos nos dedicamos, por ejemplo, a la reflexión intelectual, que es algo tan sumamente legítimo y agradable como es a lo que me dedico yo? Si una sociedad compuesta por este tipo de personas, que existen y podrían ser mayoritarios, ¿con qué se pagaría la renta básica? ¿De dónde se extraerían los recursos para financiar esa renta básica? Si yo tengo derecho a cobrarla, ¿será que otro tiene la obligación de pagarla? Y si otro no tiene la obligación de pagarla, si otro no está obligado a trabajar para pagármela, entonces es que no existe tal derecho a la renta básica. Hay casos en los que sí que se necesita unos ciertos recursos para poder subsistir y que la libertad al final pueda ser efectiva hasta cierto punto. Y si estáis a favor de la renta mínima de inserción y por qué. Yo efectivamente defiendo las rentas mínimas de inserción, básicamente porque si fundamento el igual derecho de todas las personas a desarrollar sus proyectos vitales en eso, en la capacidad de agencia para desarrollar los proyectos vitales, obviamente para ello el ser humano tiene que estar vivo. Por tanto, uno de los motivos que me lleva a valorar la libertad, o el motivo principal que me lleva a valorar la libertad, que es la capacidad de agencia, es coherente, creo, con el liberalismo, aunque esto es un tema disputado, pero es coherente, creo, con el liberalismo, defender la preservación de esa capacidad de agencia. Ahora bien, no es una preservación ni incondicional ni sin consecuencias. Es decir, una cosa es preservar la capacidad de agencia y otra preservarla sin indemnizar a aquel que te está ayudando a preservarla, o preservarla frente a cualquier tipo de contingencia, frente a cualquier tipo de condicionamiento exterior. Porque si adoptamos una concepción expansiva de la preservación de la capacidad de agencia, lo que estamos haciendo es sometiendo la capacidad de agencia de otros a la de los unos. Bueno, deduzco que no concibe la libertad como la fusión entre libertad positiva y libertad negativa, que la considera como algo monista negativa. Entonces, ¿no considera que se necesita un mínimo de libertad positiva para conseguir un mínimo a la vez de oportunidades, ya no digamos igualdad de oportunidades como decía Raúl, sino un mínimo para poder desarrollar la vida y al propio individuo? Libertad positiva, libertad negativa. Yo defiendo las dos libertades. Lo que pasa que
para que haya libertad positiva y para maximizar la libertad positiva necesitas un escrupuloso respeto de la libertad negativa. Por tanto, yo defiendo la libertad negativa no solo por una mera cuestión de reconocimiento de derechos universales y simétricos a las personas, sino también, casi si lo quieres, por una cuestión no utilitaria, pero sí consecuencialista, de que como valoro la libertad positiva, creo que la mejor forma de llegar a la libertad positiva es a través de la libertad negativa. Cargándote la libertad negativa o sometiendo la libertad negativa a la arbitrariedad del poder político, destruyes la libertad positiva. De unos en favor de la de otros. Bien, pero la destruyes en términos generales e imparciales. ¿No consideran que el ejemplo histórico más bestia que la Inglaterra del tipo impositivo del 90 y pico fue la URSS? Que unos hacían que trabajaban y otros hacían que cobraban. ¿Ya se acabó? Lo del 90% de impuestos. El 90% era el tipo marginal, no el tipo medio. Aquí estamos hablando de un tipo medio nominal, es verdad, único nominal, del 49,5% o 49%, que para el 20% que más pagaría se aproxima mucho al tipo medio que pagaría. Y el 90% no lo pagaba absolutamente nadie. No solo porque había bonificaciones y deducciones dentro del impuesto, sino porque todo el mundo tributaba a través de sociedades. Por tanto, ese tipo nominal no era en absoluto efectivo. Pero es que además, si miramos el medio, quedaba por debajo del 40%. Por tanto, aunque se suele mencionar mucho el tipo marginal máximo del 90%, no era relevante. La URSS no se articulaba a través de impuestos, sino que directamente el fruto de tu trabajo era propiedad del Estado. Y el Estado lo distribuía como él creía conveniente. Eso no es una renta básica porque dependías de la arbitrariedad del Estado. Aunque estemos caracterizando la renta básica como un derecho incondicional frente a todos, también frente al Estado, si el poder monopolístico lo sigue teniendo el Estado, ¿cómo conseguimos que ese Estado respete ese derecho y no lo utilice para dominar en términos republicanos a su ciudadanía? Y eso creo que es una incoherencia que no está adecuadamente resuelta dentro del pensamiento republicano. ¿Por qué, a pesar de haber más de 35.000 niños que mueren de hambre cada día en el mundo, usted es contrario a garantizarles su existencia material, como lo haría una renta básica, por ejemplo? ¿Por qué no defiendo la renta básica cuando hay 35.000 niños al día que mueren de hambre? Para que no haya 70.000. La renta básica lo que provoca es un empobrecimiento generalizado de la sociedad. ¿Por qué provoca un empobrecimiento generalizado de la sociedad? Primero, ¿qué renta básica crees que hoy se podría pagar a escala mundial? Es decir, ¿cuánto crees que se podría pagar internacionalmente por renta básica? Es decir, la renta per cápita mundial, si hoy todo el mundo cobrara exactamente lo mismo, está en torno a $11.000. Eso es un tercio prácticamente de la renta per cápita española. Es decir, en la renta per cápita española, que es el triple de eso, está incluidos los servicios sanitarios que recibimos, los servicios educativos que recibimos, la vivienda de la que disfrutamos o el alquiler del que disfrutamos, etc. No es 11.000 euros de renta disponible teniendo todo lo demás pagado, es pagando todo eso. Por tanto, a menos que estemos dispuestos a aceptar brutales recortes en sanidad, brutales recortes en educación, brutales recortes en infraestructuras, brutales recortes... La renta per cápita mundial son 11.000 euros. Es decir, si todo el mundo tuviese exactamente la misma cantidad de renta, tendría cada cual 11.000 euros. No, más que eso no puedes redistribuir. No puedes lograr hoy, con lo que se produce en el mundo, que la gente tenga 20.000 euros. Porque no lo hay. Y no puedes redistribuir lo que no existe. Entonces, como yo creo que eso es una miseria, y es una miseria, no defiendo la redistribución de esa miseria. Defiendo la creación de riqueza. Y para crear riqueza hay que abrir los mercados. Y hay que respetar los derechos y las libertades de las personas. Y para que no se mueran 35.000 niños de hambre al año, lo que defiendo, por ejemplo, al día, perdón, lo que defiendo es cargarse los aranceles que prohíben al tercer mundo prosperar. Lo que defiendo es que las personas del tercer mundo puedan venir al primer mundo a labrarse su propia existencia. ¿Pero por qué se pueden labrar aquí su propia existencia? Porque tenemos un sistema donde se defienden las libertades de las personas y la propiedad de la persona, a pesar de todo el acoso a la que lo somete el Estado. Es ese marco de libertades negativas del que hablaba antes el que permite que en Occidente se viva bien, el que permite que en Occidente se disfrute de libertades positivas. Si tú te cargas ese marco de libertades negativas, es decir, si tú sometes la propiedad y los contratos de las partes a la arbitrariedad del poder estatal o a la arbitrariedad de la mayoría, si tú lo que incentivas, lo que promueves es que yo no me tenga que preocupar por producir lo que los demás quieren, sino que yo les puedo quitar a los demás lo que quiero sin darles lo que ellos quieren, lo que tienes es un desmembramiento de la división del trabajo. Sí, la gente se dedicaría a algo, porque la gente se quiere dedicar a algo, por supuesto,
¿Pero a qué se dedicaría? ¿A lo que los demás necesitan o a lo que esa persona quiere? Si a mí me garantizan la subsistencia quitándoles la propiedad a los demás, ¿por qué tengo que producir lo que los demás quieren? ¿Por qué no puedo producir yo lo que quiero? ¿Por qué no podemos dedicarnos todos, si todos queremos dedicarnos a la vida recreativa, por qué no podemos dedicarnos todos, como defendía Van Paguís, a hacer surf en Malibú? Porque si todos nos dedicamos a hacer surf en Malibú, ¿con qué se paga la renta básica? ¿Con qué bienes reales se paga la renta básica? Si todos tuviéramos preferencia por surfear en Malibú o por actividades no productivas de bienes y servicios que luego valoramos, ¿con qué pagamos la renta básica? Pues eso, no 35.000 niños se morirían de hambre al día, sino el doble o el triple.